sonido? No. ¿No? Ahora sí, si me escuchan haciendo este sonido, si me oyen allá, si no me puedo bajar, hermanos, si me escuchan de allá de atrás, ¿sí? ¿Todo bien? Bueno, que me ayude Dios, ¿verdad? En la cuestión de la voz. Le había dicho a mi prima linda, a mí no me gusta que me grabe en video, pero esta vez le dije, ok, no sé si esto está en vivo, prima, o se va a grabar, está en vivo, pero Dios les bendiga. Muy bien. Mateo capítulo 26 y versículos 47 al 50. Mateo capítulo 26 y versículos 47 al 50. Dice la palabra de Dios de esta manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El tema de esta mañana, para edificación de todos nosotros, se titula La traición a Jesús. La traición a Jesús. ¿Por qué decidí escoger este tema y compartirles este tema de la traición a Jesús? Bueno, porque sé, hermanos, y ustedes también, algunos de ustedes, esta iglesia ha sido traicionada. No una, no dos, yo creo que más de dos. Y algunos de nosotros, hermanos, hemos sido traicionados por amigos, compañeros, o hemos traicionado también, es decir, abusado de la confianza que se nos ha dado. Jesucristo, hermanos, no fue exento a la traición. De hecho, uno de los momentos más tristes en su vida fue el haber sido traicionado por uno de los más cercanos, Judas Iscariote. Él era uno de los 12 apóstoles. Había obtenido el privilegio de parte de Jesús de ser uno de los más allegados. Muchos le seguían al Señor. Y de esos que le seguían dijo: tú y tú. Y escogió 12, y entre ellos el que le traicionó. Y Judas tuvo privilegios que otros no tuvieron. Por ejemplo, vio los milagros del Señor. Y fíjense la manera en cómo le traicionó: a través de un beso. Y no fue solo, iba acompañado. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Esta historia que sucedió hace más de 2000 años nos puede servir a usted y a mí. ¿Podemos nosotros traicionar a Jesús también como lo hizo Judas Iscariote? Sí. ¿De qué manera podemos usted y yo traicionar a Jesús? Porque eso es lo más importante. Nos puede traicionar el ser humano. Si a Jesús lo traicionaron, a usted y a mí nos van a traicionar 2, 3, 4, 5 veces, porque seguimos confiando en las personas. Porque las personas no se demuestran a la primera tal como son. Por eso dijo Cristo: por sus frutos los conoceréis. Y el fruto no es de la noche a la mañana. En primer lugar, hermanos, el primer punto: Jesús fue traicionado. Y ojo aquí, también se puede aplicar. No sea tan confianzudo, confíe.
pero no tan confianzudo. Fíjese bien, ¿quiénes le pueden traicionar a usted y a mí? Jesús fue traicionado por un amigo cercano. Vamos al Salmo, capítulo 41 y versículo 9. No confíen en aquellos que se dicen sus amigos. Vamos a ver qué dice el Salmo, capítulo 41 y versículo 9. Palabra de Dios. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se lo voy a volver a leer. Aún el hombre de mi paz, es decir, alguien que se veía tranquilo, manso, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Se acuerdan la última cena? Ahí está Judas comiendo. E inclusive el Señor moja el pan y le da en su boquita. Y dice aquí, alzó contra mí el calcañar. ¿Recuerda esa palabra, calcañar? Allá en Génesis, ¿verdad? A ver, recuérdeme. La serpiente te herirá. Tú le herirás en la cabeza. Y él te herirá en el calcañar. ¿Y qué es el calcañar? Aquí les han enseñado la porción de nuestro pie, donde va el taloncito ahí. A Jesús lo traicionó un amigo muy cercano. Inclusive, hermanos, fíjense, Juan capítulo 13, verso 1, nos da otra característica respecto a ese amigo cercano. Juan capítulo 13 y versículo 1. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, Jesús amó a Judas, le amaba. No había de parte del Señor hacia Judas ni odio, ni coraje, le amaba. No así de parte del traidor. Sin embargo, como leímos el Salmo, era parte de la profecía. Que el que estaba ahí en la comida con él, comiendo con él, era quien le traicionaría. Ahora, fíjense, hermanos. ¿Cuál es la aplicación a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros también caer en traición al Señor? Bueno, lo mismo. Somos seres humanos. Podemos traicionar a quien usted piense. Nuestro amigo en el trabajo, la familia. Cuidado si traicionamos a Jesús. Ahí está el meollo del asunto. Sabemos el final de Judas Iscariote, ya se lo sabe usted. ¿Cuál es la aplicación hacia nosotros? El hecho, hermanos, de que seamos discípulos o seguidores de Jesús no es garantía de que no le traicionemos. Le voy a dar varios ejemplos. Y usted en su mente diga, sí es cierto, no es cierto. Reflexionemos. Número 1, Apocalipsis 2, 4, 5, y vaya poniendo una palomita si estamos, me incluyo yo, traicionando a Jesús o no. Primero vamos a Apocalipsis, capítulo 2, y versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense bien, Jesús le está diciendo en Apocalipsis capítulo 2 y versículo, ¿le dije? Gracias. Pero tengo contra ti, le dice Jesús a su novia, que es la iglesia. ¿Sabes qué? Tengo unas cosas contra ti. Jesucristo, a su iglesia en Éfeso, que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Y luego dice el siguiente versículo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y fíjese el gran amor del Señor hacia nosotros. Arrepiéntete, te doy oportunidad. Ya no me amas como cuando iniciaste. Ahorita vamos a ver de qué manera inició ese amor de usted hacia el Señor. De usted, no del vecino, ni el de atrás, ni el de adelante. Usted y yo.
prendamos el switch en nuestra mente y haz las primeras obras, pues si no, y ahí está la advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La función del candelero es alumbrar. Jesús nos dice en lo individual, vosotros sois la luz del mundo, la iglesia es la luz del mundo y cada uno de nosotros también. Si dejamos de seguir a Cristo como Él quiere, de hacer su voluntad, nos vamos a apagar. Pero Jesús es muy amoroso, arrepiéntete, cambia. Si no te hubieses arrepentido. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos traicionar al Señor si dejamos nuestro primer amor hacia Él? Seguramente ya han escuchado muchas veces mensajes de este tipo. ¿Qué sería, por ejemplo, dejar su primer amor? En mi experiencia como predicador, y no va a ser esto una adulación hacia mi tío Erasmo, porque aquí me están transmitiendo en vivo algún hermano que se quedó en su casa, quiero decir ahí, a lo mejor más adelante se va a volver a transmitir. Si está usted en su casa, ha dejado su primer amor, ¿ok? Bueno, ahí le pone si sí o si no en los comentarios. Mire, ahí viene no la adulación. Mi padre, en primer lugar, es predicador de la Iglesia de Cristo en Reynosa, Tamaulipas, lleva más de 50 años. Y luego en segundo, mi tío Erasmo. Y en tercero, el hermano José Luis Ávila. Tres grandes predicadores que han sido en el servidor de ustedes una gran influencia. Y lo vuelvo a repetir si no se escucha ahí. Y esto está en todo el mundo, ¿verdad? En lo personal, tres grandes influencias positivas en mi vida. Déjame decirle por qué en el caso de mi tío. Y no es adulación. ¿O sí, tío? Bueno, si no me lleva a comer saliendo de aquí. Adulación, fíjense nomás. Cada vez que vengo aquí, mi tío me da el honor de predicar. Y la primera vez, ya a cierta edad se nos complica un poco la memoria. En unos días estoy por cumplir 49 años, que para algunos es todavía joven. No sé si tenía yo, hermanos, 15, 18 años, andaba alrededor de los 20. Llegué aquí, dijo, predícanos, hace más de 20 años. Acompáñanos a la Huasteca, y allá predicaba yo, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque ya como predicador, en todos mis años de experiencia, no se igualan a las de mi tío, de mi padre, más de 50 años, hermano Ávila, que en paz descansa. Vemos mucho esta situación. Voy a poner nada más un ejemplo de la vida real. Bautizamos, yo los felicito porque aquí sí hay agua. Hay lugares que he ido yo y digo, aquí, permítame si hay agua. No, aquí hay un baptisterio nomás. Aquí hay agua. Cuando bautizamos a una persona, ¿cómo inicia en su amor a Jesús? Vamos a ver si ustedes recuerden. No faltan en la mañana. Están ahí como el primer novio. En la tarde, entre semana, un amor, pero esos. Como estoy viendo a mi esposa, Norma, y recuerdo cuando éramos novios. Fíjense, nada más le voy a dar un ejemplo personal, que no tengo por qué andarlo contando, pero lo voy a aplicar. Tenía yo un Thunderbird y hay un hermano mecánico aquí, el hermano Alejandro, se me desvieló el motor y se escuchaba taca, 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 taca. Podía yo haberme ido a pie a ver a mi esposa, pero se me ocurrió irme en el Thunderbird y el ruidazo desde que salí taca, 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 taca. Dije, bueno, por eso, porque no se avergonzó Norma del novio que llegó en un carro desvielado, dije, esta es la buena. Taca, 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 taca. Le apagaba, me bajaba, y el amor, y ella les puede decir si es cierto o no, en frío, en calor, en lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Así es nuestra relación con Cristo. Empezamos con todo. Y el diablo es muy, muy astuto.
no dejamos de tener ese primer amor así de rápido. Es poco a poquito, y le voy a decir cómo. Veníamos mañana, tarde y entre semana, y no obligados, veníamos de corazón. Vamos a aprender de Dios. Jesús está en medio de nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? No lo podemos ver, pero dice donde están 2 o 3. Aquí hay más de 60, casi 70 personas sin contar los niños. Aquí está nuestro Rey en medio de nosotros. Y Cristo es puntual. Ahí está el novio esperando. En mi boda Norman me dejó esperando unos 30 minutos nomás. Ya mero me arrepentía. No, no sé. Jesús está puntual aquí siempre. Luego la persona, hermanos, ya no va entre semana, más en la mañana y en la tarde, pero no es de golpe, ¿eh? Y luego ya nomás en la mañana, y adivinen qué sigue, ya no va a venir. Así trabaja el diablo. Mañana, tarde, entre semana, actividades, y luego se va apagando, es el primer amor. Y Cristo dice, es como un marido hablando con su esposa, ya no me amas como antes. Ya no voy a decir cosas privadas, personales, pero a veces hay amor al principio, hay cariñito, y luego Juan, X, ya cambió el lenguaje, no debe ser así, no me estoy quejando, ¿no? Bueno, vuelvo a punto más. Segunda forma o manera de cómo podemos traicionar al Señor. Ahí mismo en Apocalipsis 2, 14, 16, yo termino 5 minutos antes o 10. Apocalipsis capítulo 2, versos 14 al 16. Fíjese bien. Ahora va con Pérgamo, Jesús. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Jesucristo a su iglesia en Pérgamo? Que ellos toleraban la falsa doctrina. En este lugar jamás se va a tolerar la falsa doctrina. Ahí toda la congregación tiene una palomita bien grande. No van a venir aquí, y eso asegúrelo, con ideas nuevas fuera de la palabra de Dios. Una guitarrita, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Hermanos aquello, hermanos lo otro, no. Ustedes son celosos de la sana doctrina. Bien hecho. A ver, vamos al tercero. Y se lo voy a ir diciendo porque quiero avanzar. Fíjense bien. No perfeccionar nuestras obras y no estar atentos. Miren, este está bien interesante. Está prima en Apocalipsis 3:1-3. No lo voy a leer, pero nada más lo voy a citar. No perfeccionar nuestras obras y no estar atentos. Me llama la atención esto de atentos. Sí, lo voy a leer. Fíjense, Apocalipsis 3:1-3. Porque quiero hacer una aplicación, pero no incorrecta. Ayer veíamos hermenéutica en el Instituto Bíblico en Broadville, en las 5:11. Fíjense bien. Ahora va el Señor con Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Fíjese, lo vuelvo a leer. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y luego leo, hermanos, el siguiente versículo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos estar siempre creciendo en la gracia. Cuando usted es bautizado, es un recién nacido, apenas es un bebito, y hay que cuidarlo, y es deber de la iglesia estar al pendiente que ni el frío le dé al bebito. Pero luego hay un desarrollo normal. Dice el apóstol Pedro, desea como niño recién nacido la palabra espiritual
no adulterada, para que crezcáis para la salvación. Es decir, debe seguirse alimentando. ¿Qué pasaría si un niño pasa los años y no crece? Una manera que identificamos que hay un crecimiento normal, ya no le quedan los tenis o los zapatos o los pantalones, y hay que comprar. Pero si el niño dice, ya tiene 20 años y no ha crecido, algo anda mal. Un enanito, exactamente. En Torreón me tocó conocer enanitas, iban bien felices y contentas, ¿verdad? Y en la iglesia también hay, gracias a Dios. Entonces dice Cristo, mira, otra manera de traicionarme, además de dejar tu primer amor, además de tolerar falsa doctrina. Hay hermanos dentro de la iglesia de Cristo y vienen a mi mente, no los voy a nombrar, que toleran falsa doctrina, como yendo a supuestas iglesias de Cristo que no enseñan la sana doctrina y ahí están tolerando con su presencia. Eso es traicionar a Jesús. Si usted va, aunque diga iglesia de Cristo, y ve usted cosas que no le han enseñado, levántese y váyase de ahí. Porque a Cristo no le gusta eso. Hay una iglesia conforme al Nuevo Testamento. Entonces, nos dice, mira, hay algunas cosas ahí que tienes que mejorar. El ejemplo, nuestro hermano Chima, aquí presente, viene en Monterrey, y su familia. El hermano conoce de construcción. Y la ventaja del predicador, hermanos, que andamos para allá, para acá, conocemos gente, vemos necesidades. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? En McAllen, mi cuñado, donde estuvimos unos días, mi cuñado Álvaro, mi hermana Hilaria, salimos fuera de su casa y en su techo hay un agujero ahí, por acá y por acá. Algo pasó. Y le dije, ¿sabes qué? Hay un hermano en Roseville que cobra barato, ¿no? Más o menos. Es buen hermano y creo que sabe. ¿Qué es lo que quiero decir? En nuestras casas, en los edificios, también hay que ver, falta esto, una pintadita, una arregladita, algo. Si no lo hacemos, ¿qué pasa con ese techo, con ese piso? Ahí va a quedar, se va a caer. Así es nuestra vida espiritual, dice Cristo. Espérate, analízate, estás creciendo, estás siendo perfeccionado, te estás quedando enanito, hay cosas que tienes que mejorar. Y todos los presentes, y me incluyo yo, todos los días necesitamos mejorar en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestras asistencias, en nuestra puntualidad, en nuestra alabanza, en lo que ofrendamos, etcétera. Analícese usted mismo. En los días que llevo aquí, yo he aprendido mucho. Pero de los que más saben que yo. Y de vez en cuando uno aprende de los que menos saben también. De todos aprendemos. Para casi terminar, unos 5 minutos más. Fíjese bien, quiero que le quede bien grabado. Judas traicionó al Señor siendo un amigo muy cercano. Ojo que nosotros, que somos discípulos y que Cristo está en medio de nosotros, podemos llegarlo a traicionar. Si dejamos nuestro primer amor, ya lo sabe usted. El segundo punto, miren qué interesante. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, y versos 4 a 6. Nada más le voy a decir 3. Este segundo voy rapidito. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 4 al 6. Miren, este está bien interesante. Otra característica de los traidores. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, todavía no le entregaba, todavía no le traicionaba, pero ya mostraba señales. ¿Por qué? El que sí. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, miren la gran confianza que le dio el Señor. ¿Sabes qué, Judas? Te vas a encargar del dinero. Dios sabe todo, pero era una manera de probarlo. Y fíjense lo interesante que dice aquí. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
¿Hacia dónde voy? Jesús fue traicionado por un amante del dinero. Mi tío y yo hemos platicado de predicadores asalariados. La Biblia habla. Cuando alguien viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz, las primeras señales, y los que ya llevamos tiempo en esto, cuidado con esto, empieza a hablar del dinero. Y el dinero no es pecado, trabajamos y pues es una bendición. Ese dinero nos sirve para comer, para vestirnos, para etcétera, etcétera. Pero dice la palabra de Dios, el amor al dinero es raíz de todos los males. La avaricia. Judas Iscariote, hermanos, era un amante del dinero. ¿Con cuánto vendió al Señor? ¿Cuánto? 30 monedas de qué? De plata. Que al final no les, fíjense, sí les sirvieron. ¿Para qué les sirvió ese dinero? Para comprarse el terreno, ¿donde qué? Donde se ahorcó. Último punto, hermanos. Ay, cuidado con este 3. Cuando esté hablando con alguien, empiece a hablar de dinerito, de necesidades, y les voy a platicar esta. Rapidito, un minuto. Porque son experiencias de la vida. Allá en Reynosa, cuando me tocó iniciar la primera congregación en el centro, me llegó un predicador no quiero quemar a nadie, de un lugar. En aquel tiempo yo tenía un problema en mi voz. Hace muchos años perdí la voz, 1 año sin hablar. Yo creo que Dios me dijo, Juan Pablo, hablas mucho. Y me tuve 1 año calladito y medio aprendí. Ya no quiero que Dios me vuelva a callar. Y en ese tiempo, aún con problemas de voz, no he dejado de predicar. Me envía el diablo, yo creo. Ahora digo que fue el diablo quien lo envió, porque Dios envía a sus siervos y el diablo también. Y fíjate que esto y que estoy teniendo problemas en aquella iglesia, bla, 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 bla. Le digo, pues ayúdame aquí. Oigan, hermanos, con el tiempo yo notaba que en sus sermones, pues hermanos, yo no conozco la mortadela y que mi familia, mucha lloradera, mucha lloradera. Pero lloraba cuando estaban las hermanas ricas. Fíjense qué casualidad. Eso ya después lo va captando uno. Cuando no venían esas hermanas que ofrendaban más, pues no decía nada de eso. Llegaban y fíjense, hermanos, ¿qué hizo al final? Dividió la iglesia. Ojo, último punto, y termino. Mateo capítulo 26, y versos 48 y 49. Mateo 26, 48 y 49. Y lo decía esto mi tío hace poco. Mateo 26, mi tío Erasmo, 46 al 48. Fíjense bien. Levantaos, vamos, ver, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Los traidores no van solos, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. ¿Qué quiere decir esto? El traidor lo va a adular, ahora sí esa palabra. Ay, hermanito, ay, que usted esto, ay, que aquello, el abrazo. Está bien, un abracito, ¿verdad? Entre quienes tienen confianza, un beso. Pero si ya lo dejan todo babeado, cuidado. Es señal de que no hay sinceridad ahí. ¿Sí? Miren, ¿cuál es la aplicación? Y me callo. Y puede decir amén. Cuando ya decimos muchas veces me callo, no está bien eso. Pero esta sí ya es la final. Fíjense, hermanos. Muchas personas están en ciertos grupos sectarios emocionales. Hay mucha emoción ahí, mucha algarabía, mucha felicidad de la carne, no del espíritu. Y como que dicen, el Señor se está alegrando, ¿no? ¿Cuál Señor? Eres tu carnalidad. Esa misma felicidad
allá con los Tigres del Norte o los Tucanes o quien me diga, va a sentir lo mismo. Y lo atribuyen al Espíritu Santo. Eso no es garantía. Y dicen ellos, y se han atrevido a decir de la Iglesia de Cristo que el Espíritu Santo aquí no está entre nosotros porque no brincamos, no zapateamos, no rapeamos, no escuchamos mariachis cristianos. Eso no enseña Dios. Eso no es garantía. Esa emocionalidad que dicen tener ellos. Dice la palabra de Dios que Dios es un orden, que Dios es un Dios de orden y de esencia. Conclusión. Mientras Jesús fue traicionado por todo esto que les he mencionado, no olvidemos a Satanás. Y dijo un hermano, yo no lo cito para no invocarlo, yo sí. Satanás. Satanás usó a Judas para traicionar al Señor. Satanás le puso en el corazón de Judas, ahí está el origen, hermanos, para traicionar al Señor. No dejemos que Satanás entre a nuestro corazón, y es un corito de los niños, que los niños se lo aprenden. Si el diablo entra a tu corazón y le dices, dile no, no, no. Cristo mora, no hay lugar. Que Dios bendiga su palabra. Amén.